Hoy voy a trasplantar esta Rhincolaeriocatleya Ana Balmores, aunque, siendo sincera, este trasplante no estaba previsto para hoy. Si has visto mis videos, recordarás que esta fue una de las plantas que compré en Orchideen Wickman. Mientras la estaba regando sin querer, golpeé la punta de crecimiento de una nueva raíz que estaba creciendo fuera de la maceta. Así que ese pequeño accidente me hizo decidir que ya era el momento de darle una maceta más adecuada. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo saber cuándo una catleya realmente necesita un trasplante? Y cómo hacerlo paso a paso para que la planta sufra lo menos posible. Hola, yo soy Billy. Bienvenidos a Orquídeas sin Manual. Un espacio donde compartimos nuestra experiencia aprendiendo a cuidar orquídeas de una forma simple, como principiantes dentro de casa. Con este canal quiero mostrarles que es posible tener orquídeas dentro de casa bien cuidadas, darles algunos consejos y quizás inspirarlos a que inicien su propia colección. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y no olvides darle me gusta a este video. Las catleyas son orquídeas que no agradecen los trasplantes frecuentes. De hecho, cuanto menos las molestemos, mejor. A diferencia de otras plantas, cambiar una catleya de maceta en el momento equivocado puede hacer que pierda raíces, se deshidrate e incluso retrase su crecimiento durante meses. Por eso, antes de sacar una planta de su maceta, siempre debemos preguntarnos si realmente lo necesita. En este caso, sí existen varios factores para hacerlo. Y en este momento te invito a que le des pausa al video y me dejes saber en los comentarios cuáles son los factores que ves en esta planta que la hacen necesitar un trasplante. ¿Listo? Pues ahora voy a decirte para mí cuáles son los motivos por los que esta catleya necesita trasplante. El primer motivo es que la planta ya ha superado el tamaño de la maceta. Las catleyas son orquídeas simpodiales. Significa que crecen a partir de un rizoma, desde donde salen los nuevos pseudobulbos, y cada nuevo pseudobulbo crece nuevas raíces, por lo que esta forma de crecimiento hacia adelante termina dejando a la planta sin espacio para los nuevos crecimientos. Y eso nos lleva al segundo motivo. Hay un nuevo brote iniciando su desarrollo, al igual que el crecimiento de nuevas raíces, y las nuevas raíces, como pueden ver, están creciendo fuera de la maceta. De hecho, las raíces de los últimos pseudobulbos han crecido fuera de la maceta. Necesitamos que las nuevas raíces se adapten mejor al nuevo sustrato. El tercer motivo es que el sustrato ya está degradado. Es muy fácil notar que esta planta lleva mucho tiempo en este sustrato. Yo diría que tal vez unos 4 o 5 años, por lo que necesitamos reemplazarlo por sustrato nuevo. Además, el cuarto motivo para mí es la maceta en la que está. Es una maceta de barro. Las macetas de barro tienen ventajas, como por ejemplo una mayor aireación, pero también tienen un inconveniente. Las raíces suelen adherirse con mucha fuerza a las paredes. Si intento sacarla tirando, probablemente rompería muchas raíces sanas. En este caso, prefiero sacrificar la planta antes que sacrificar el sistema radicular, aunque inevitablemente vamos a perder raíces en el proceso. Vamos a estar utilizando las mismas herramientas que utilizamos en el trasplante de la Phalaenopsis. Solo le voy a agregar 2 tutores o 3 para ayudar a que la planta esté más estable en lo que se adapte al nuevo medio. El sustrato que vamos a estar utilizando es igualmente corteza de pino radiata y musgo esfagno. A diferencia de como hice con las Phalaenopsis, el musgo esfagno no lo voy a estar poniendo por capas, sino que lo voy a mezclar junto con la corteza de pino. Y ahora vamos a la parte más difícil y les voy a explicar por qué. El paso a paso es prácticamente el mismo que seguimos con las Phalaenopsis. Primero tenemos que regar la planta antes de trasplantarla, para que las raíces se hidraten y estén mucho más flexibles. Lo siguiente que vamos a hacer es sacarla de la maceta, y aquí viene la parte difícil, porque vamos a tener que romperla.
Después de lavar las raíces, vamos a cortar raíces secas, marrones o que no estén turgentes. El sistema radicular de la planta no está tan bien como yo pensé, pero al menos tiene algunas que la sostengan hasta que los nuevos pseudobulbos emitan las nuevas raíces. En este caso, uno de los pseudobulbos traseros también se ha activado y nos está dando un nuevo crecimiento. Lamentablemente, también dañé otra de las puntas de crecimiento de una raíz, pero no pasa nada. Ahora vamos a ponerla en su nueva maceta. Esta es la maceta que voy a estar utilizando. No tiene que ser necesariamente transparente, pero a mí me gusta estar al tanto del estado de las raíces, por eso la escogí transparente. En las catleyas no solemos colocar la planta en el centro de la maceta como hacemos con las phalaenopsis. Lo habitual es situar los pseudobulbos más antiguos cerca del borde para dejar espacio libre delante del nuevo crecimiento, de forma que tenga varios años para desarrollarse antes de volver a necesitar otro trasplante. Hemos terminado. Como pueden ver, hemos dejado suficiente espacio para los nuevos pseudobulbos. Como has visto, el éxito de un trasplante no depende tanto de la técnica como de elegir el momento adecuado. En esta RLC Ana Balmores coincidían varias señales: nuevas raíces en crecimiento, un brote que ya se desarrollaba fuera de la maceta y además el pequeño accidente que sufrió hoy mientras la regaba. Si este video te ha resultado útil, cuéntame en los comentarios qué tipo de catleya cultivas y cuál ha sido el mayor reto que has tenido al trasplantarla. Y si quieres seguir aprendiendo sobre el cultivo de orquídeas paso a paso, te invito a suscribirte a Orquídeas sin Manual. Nos vemos en el próximo video.